Déjenme invitarles a ver sus Biblias a Mateo 14 esta mañana. Vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Mateo. Mateo 14. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebra el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió un juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Vamos a orar. Padre, en esos momentos pedimos que bendigas tu palabra a tu pueblo, que nos instruya, que nos anime, y para que sea luz y vida para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, domingo pasado vimos que Jesús fue rechazado por su pueblo de Nazaret. La gente de allí rehusaron creer que quien conocieron como niño, pudo ser el Mesías de Dios. Y vimos que ellos, pensando que ya lo conocieron, no buscaban conocerlo bien o investigar la verdad de su persona. Y creyeron, es cierto, que él estaba poderoso y sabio, pero rechazaron la idea de que él pudo ser el Salvador enviado por Dios. Y es cierto que hay muchos hoy día que piensan en la misma forma. Jesús es buena persona, es sabio, pero no creen que es enviado por Dios para salvar al mundo. Leí un buen dicho, un hermano dijo: muchos creen que Jesús salva, pero no tantos creen que la gente necesita ser salvos. Y como ellos no se pensaban en necesidad espiritual, no buscaban la bendición de Jesús y no la encontraron. Bueno, ahora venimos a la cuenta cómo Herodes llegó a matar a Juan el Bautista. Y la razón que parece aquí es explicarnos por qué Jesús, en versículo 13, se aparta de esta región. Él va a comenzar más en entrenar a sus discípulos y menos en predicar públicamente. Se ve por el versículo 1 que la fama de Jesús está creciendo y ya está oyendo de él Herodes. Ya están oponiendo a Jesús los fariseos y los saduceos y tantos. Entonces, por eso, todo eso, Jesús sabe que su tiempo está llegando a conclusión
y necesita preparar a sus discípulos para el tiempo cuando Él no está con ellos. Y no se aparta por miedo, sino para tener tiempo para hacer todo lo que necesita hacer antes de su muerte. Y en este pasaje vamos a ver el poder de una conciencia culpable y vamos a ver que necesitamos vivir por el cielo y no por recompensa terrenal. Quiero comenzar con la historia de la familia de Herodes. Esta familia fue bien sanguinosa, o sea, derramaron mucha sangre, bien escandalosa, y todo fue conocido bien por todos en el día de Mateo, pero como nosotros no tanto, déjame revisarlo un poquito. Hay 3 hombres en la Biblia llamados Herodes. Y además en la historia se sabe que hubo muchos, porque usaban los mismos nombres vez y a la vez. O sea, Herodes el Grande fue el primero, tuvo varios hijos, 3 o 4 de ellos, llamaba Herodes también, pero con 2 nombres para distinguirlos. Entonces, lo que he visto para recordar quién es quién. Herodes el Grande mató a los niños en Belén cuando Jesús nació. Herodes Antipas, el de nuestro pasaje, mató a Juan el Bautista. Herodes Agripa se menciona en los Hechos por haber matado a Santiago y hecho una cárcel a Pedro. Además, Pablo apareció a Herodes Agripa, pero es Herodes Agripa el segundo, el hijo de Herodes quien mató a Santiago. Y en Hechos solamente lo llama Agripa, no Herodes Agripa, pero de todo modo. Entonces, estos son todos nombrados. Herodías es nieta de Herodes el Grande, pero de otro hijo. Y debemos entender que cuando digo de otro hijo, es decir que es otra mamá. Herodes Grande tuvo varias mujeres y ellos todo. Bueno, y ella, antes de este pasaje, fue casada con Herodes Felipe, un hermano de Herodes Antipas que encontramos en este pasaje. Este Antipas fue casado ya con una mujer reina de otra nación cerca. Bueno, ellos se encontraron, se enamoraron, y entonces ella abandonó a su esposo, él abandonó a su esposa, y en nuestro texto están juntos. Pero recuerden que ella es sobrina de Agripa, Antipas. Y entonces, el matrimonio o la unión entre ellos fue condenado por 2 razones: el incesto y también el adulterio. Pero esto fue típica de la familia. La hija de ella se llama Salomé, quien bailó, danzó. Ella llegó a casarse con un tío y hasta las relaciones estaban tan mezcladas que por casarse con este tío llegó a ser la tía de su mamá, la cuñada de su mamá, y ya fue la hija de su mamá, todas a la vez. Pero esto manifiesta la verdad de Romanos 1.
que estamos viendo en nuestro día. Cuando los hombres rechazan el conocimiento de Dios, se manifiesta en muchas perversiones, y esto es la familia de Herodes. Y aún la danza que hizo la hija ciertamente manifiesta esa depravidad, porque debemos entender que no fue una danza inocente, pero una de las mujeres para provocar a los hombres, y fue hecho antes un grupo de hombres borrachos, una cosa escandalosa en todo el tiempo, pero especialmente cuando es una hija de un rey que hace eso. Pero así fueron ellos. Y bueno, por todo esto, uno pensaría que Herodes Antipas, el tetrarca aquí, no tendría conciencia de lo bueno y de lo malo, porque es cierto que echaba sangre y hizo lo que quiso sin remordimiento, pero aquí se manifiesta que aún un hombre tan duro dio cuenta de que había hecho mal. En versículos 1 y 2 nos dice que cuando oyó de Jesús, él pensó, este es Juan resucitado. En Lucas y Marcos nos dice que mucha gente estaba sugiriendo eso y pensaban que como Juan estaba un hombre grande, profeta grande, y que ahora estaba viendo esto, pensaba que Juan llegó a vivir otra vez. Pero claro que esto era una idea errónea. Entonces, Herodes quizás no llegó a la conclusión por sí mismo, pero sí llegó a decirlo. Y es interesante, la Escritura nos dice que Juan en su vida nunca hizo ningún milagro. Aunque él fue lleno del Espíritu Santo de su nacimiento, entonces esto corrija a los que dicen que si tienes el Espíritu Santo tienes que hacer cosas milagrosas como hablar en lenguas. La Biblia no dice eso. Pero Juan nunca hizo un milagro. Entonces, cuando Herodes dice en versículo 2, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, está pensando que ahora Juan ha levantado de los muertos y por eso tiene más poderes, puede hacer milagros y todo. Entonces, Herodes siente culpable y por eso llega a ser muy supersticiosa. Está pensando, mi enemigo llegó a ser más poderoso porque lo maté. Lo triste es, consideraba a Juan su enemigo porque Juan no le dijo, oh, tú haces bien. La verdad es, Juan nunca fue enemigo a Herodes por decir lo que erraba en lo que hacía. Cuando un hombre piadoso regaña a la maldad, es que está buscando el bienestar de una alma. Y el problema es que nuestras conciencias culpamos al mensajero en lugar de Dios. Entonces, una lección que debemos captar, cuando nosotros nos enojamos con alguien que nos dice que hacemos mal, debemos calmarnos y debemos preguntar, ¿es correcto lo que dice o no? Si es correcto, debemos arrepentirnos. Si no es correcto, podemos olvidarlo y no hacer caso de la persona. Pero a veces Dios nos habla por otra persona y debemos escucharlo cuando lo hace. ¿Es malo enojarse con alguien o guardar venganza, deseo de venganza contra esta persona, solamente porque nos dice algo que no queremos oír?
debemos recordar que nuestra batalla no es con carne y sangre, sino una batalla espiritual. Bueno, versículo 4 es interesante. Dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Parece que Juan pudo hablar directamente a Herodes sobre este asunto. Y la relación entre Herodes y Herodías ofendía a mucho pueblo, y por eso algunos opinan que Herodes pidió a Juan viniera y dar su bendición sobre esta unión. Yo no lo dudo, vamos a decir. Yo sé que no es cosa extraña cuando los políticos buscan el favor de un hombre de la iglesia, pensando que esta persona puede influir a muchos y ayudarlos. Pero a mi parecer, en Marcos nos dice que Herodes gustaba oír a Juan después de fue encarcelado, y supongo que esto pasó antes, que estaba escuchando a él antes de que lo encarceló. Y hay mucha gente que gusta escuchar a sermones, a predicación, hasta que sientan que el sermón pertenece a ellos. O sea, si yo predico a ciertas personas y digo, traficar en las drogas es malo, asesinar es malo, van a decir, amén, amén. Y cuando digo, el chisme es malo y no deben hablar de otras personas, y entonces hay silencio. No quieren oír esto porque saben que ellos son chismosos, aunque no son asesinos o cosas así. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que no escuchamos bien a la palabra de Dios si no somos convencidos de nuestros pecados. Si solamente estamos pensando en otras personas cuando oímos la palabra de Dios y sus pecados, no estamos escuchando como debemos. Estamos juzgando a otros en lugar de juzgar a mí mismo. Y esto es malo. Herodes gustaba oír, pero no de su pecado. Hay muchos de ellos así. Pero cualquier razón que Herodes gustaba oír a Juan, la clave es que para nosotros yo veo que Juan hablaba de estas cosas a Herodes, no de Herodes. O sea, no hay nada que indica que Juan está en el desierto predicando a la gente diciendo, Herodes hace malo y debemos corregirlo. No, parece que Juan hablaba a Herodes directamente. Y es muy fácil, aún para los predicadores, predicar a la gente que no están presentes. Pero la cosa es que debemos predicar a la verdad y no tener miedo de otras personas y no esconder la verdad de nadie. Entonces, que Dios conceda que todos nosotros anunciamos toda su verdad y que no tememos hablar a cualquier persona de su pecado, pero tampoco debemos hablar del pecado de otros para sus espaldas, como se dice. Bueno, entonces Juan dijo a Herodes lo que necesitaba hacer y la conciencia de Herodes lo molestaba, pero en lugar de arrepentirse, culpaba a Juan y quiso matarlo a él, pero a la vez temía a los hombres y por eso no mataba. Y voy a decirles, este hombre por fuera es rey,
pero por dentro es controlado por su esposa, por el miedo, la cobardía. Y como alguien dijo, los que no temen a Dios, temen a los hombres y sus opiniones. Y por eso, cuando llegue el día de la celebración, se encuentran en una posición donde tienen que hacer malo por haber hecho una promesa mala, o tienen que humillarse y no quiere humillarse, entonces hace malo. Y voy a decirles, muchas veces nuestro orgullo nos pone en una posición así. Cuando tenemos que decirnos que hicimos malo y arrepentirnos, o tenemos que hacer algo malo. Y lo triste es que muchas veces obedecemos al orgullo y no a Dios. Y por eso mata a Dios, a Juan, digo, pero su conciencia todavía le condena. Y una verdad que muchos han observado. Puedes matar al testigo, pero su testimonio queda y el mensaje todavía habla. Por eso nosotros tenemos que seguir testificando al mundo, aun si el mundo nos persiga y nos mata, porque el testimonio queda y estamos sembrando semillas que pueden crecer, no sabemos cuándo. Necesitamos anunciar al mundo de su pecado y orar por ellos para que se arrepientan de su pecado. Entonces aquí vemos que la conciencia es motivo para hacer malo o posiblemente para ser bueno, porque algunos que sienten malos por haber hecho algo se arrepienten. La segunda cosa que quise anotar es que nosotros necesitamos vivir por recompensa celestial, no terrenal. De una perspectiva carnal. Juan el Bautista llama en cuestión la justicia de Dios. Porque aquí es un hombre que sirvió a Dios con mucha fidelidad y que es su recompensa terrenal. Un año en un cárcel miserable y después por capricho del rey pierde su cabeza. Después de haber servido al Señor por años con fidelidad, pierde su vida por una hija viciosa de una mujer adúltera y un rey que faltaba dignidad. ¿Dónde está Dios en todo esto? Pues les digo que Él está en esto, en el mismo lugar que es todo el tiempo. Está en el cielo, gobernando todas las cosas para el bien de los que le aman. Sí, Juan perdió su vida, pero ahora está gozándose, recibiendo su recompensa de vida en el cielo. Él no está sufriendo, está regocijándose. Mientras tanto, Herodías y todos los que no se arrepienten están recibiendo su justicia. Hay que leer y meditar en la historia que Jesús dijo del hombre rico y de Lázaro. Nosotros andamos por fe. Entendemos que en este mundo sí hay injusticias. Tenemos que soportarlos, tenemos que aceptarlos. Pablo dijo, si solamente tenemos esperanza para esta vida, el mundo debe decir, qué triste es. Pero Dios está preparándonos
para algo mejor. Y quiero decirles que Dios sabe guardar cuentas, mucho mejor que tú o yo. Él sabe quién sufre, Él sabe cuánto damos, Él sabe cuánto nos negamos, y Él no se olvida. Entonces, que nosotros como Juan hagamos y digamos lo que es correcto en todos los tiempos, todos los lugares, y no nos preocupamos por lo que nos pasa, porque estamos en manos de un Dios bondadoso, y si suframos aquí, tanto mejor será nuestra recompensa en el porvenir. Bueno, hemos visto de la conciencia y de la recompensa. Herodes temía a Juan y al pueblo. Juan temía a Dios. Los hombres dicen que Juan perdió, pero yo digo que Juan ganó. Para no llegarnos a ser como Herodes, debemos pensar. A veces atacamos al mensajero, como esto puede resolver nuestra culpabilidad. La única ayuda para la culpabilidad, la culpa nuestra, es llevarla a Cristo. Si la conciencia convence, no debemos apagar la voz, debemos arrepentirnos, debemos pedir a Jesús que nos perdone, debemos pedir que nos limpie. Él puede quitar nuestros pecados tan lejos como el oeste del oriente. Digo, el oriente del oeste, poniente. Hay que confiar en Cristo Jesús. Si Dios nos ha recordado de algún pecado, aún en esta mañana, la única manera de limpiarnos, de olvidarla, es arrepentirnos y confiar en Cristo. Entonces escucha a Dios y cree en Él. Cuando alguien nos dice lo que tú haces no es correcto, no debemos enojarnos, debemos preguntar, ¿es Dios hablando? Y si es Dios, debemos obedecer y arrepentirnos, y si no, no nos preocupemos. Pero más que todo, no permitamos que el orgullo nos empuja a hacer cosas malas. Alguien dijo, como la mayoría de los hombres débiles, Herodes temía ser conocido como débil. Pero fue débil y por eso mató a Juan. Creyentes debemos recordar, no podemos medir la fidelidad de Dios por la condición presente. Y tampoco debemos pensar que tiempos difíciles indiquen automáticamente que Dios nos está castigando. En este mundo vamos a tener tribulaciones, pero las tribulaciones por la causa de Cristo van a hacer que el mundo venidero es mucho mejor. Debemos recordar que estamos atesorando nuestros tesoros en el cielo, no en la tierra. Hay que recordar también que Juan fue obediente y por eso tenía éxito en los términos de hoy, tanto siendo en la cárcel como siendo en el desierto predicando a las muchedumbres. Lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad, lo que sea, y confiemos en Él a pesar de nuestra situación. Es cierto que es difícil hablar de lo que Dios dice a gente que no quiere oírlo, pero nosotros lo hacemos si somos fieles. Entonces, confiemos en Dios y anunciemos la verdad al mundo. Y ojalá que Dios nos conceda arrepentimiento y vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es vida y luz. Tenemos que si hay alguien que no se ha arrepentido,
entregado a Cristo escuchando esta palabra. Y hoy día vea que no puede, como Herodes, limpiar su conciencia por destruir a los que hablan la verdad. Hacer el requerimiento a esta persona para que vuelva de su pecado y confíe en Cristo y encuentre la vida eterna. Padre, que tu pueblo sea fiel a anunciar tu verdad, no desmayándonos, no preocupándonos si la gente se enoja, pero diciéndoles que necesitan arrepentirse y confiar en Cristo. Oh Señor, concédenos fe para obedecerte y no al mundo. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.